Bueno, ya nos acompaña Marta Ríos, nuestra experta en nutrición. Marta, recientemente se reportó un caso de canela contaminada con plomo. ¿Puedes darnos tu comentario al respecto? Buenos días, Juan Javier, Esteban, Pocho, buenos días. Hola a todas las personas que nos están acompañando. Sí, hace poquito hubo un problema de un producto que se exporta desde Ecuador a Estados Unidos y la FDA lanzó la alerta. En realidad, encontraron una cantidad considerable de plomo en la canela que se estaba utilizando. Ahora, ¿qué es lo que quisiera dar para la tranquilidad de las personas? Hay muchos alimentos que en nuestro país sí tienen contaminación de metales pesados, como por ejemplo el cadmio, el plomo. Verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que cuando comamos alimentos que estén con un grado de contaminación, el daño sea menor? Es decir, la absorción de estos metales pesados se minimice. Lo que les puedo recomendar es que se acostumbren a ingerir productos ricos en calcio y en hierro, porque las puertas de entrada de estos metales pesados, como el plomo o, por ejemplo, el cadmio, son las mismas que utiliza el hierro y el calcio. Quiere decir que si ustedes en una misma alimentación ingresan un alimento que tiene contaminación de estos metales pesados, pero simultáneamente estaban comiendo un alimento rico en hierro, por ejemplo lentejas, o un alimento rico en calcio, por ejemplo leche, ustedes disminuyen la capacidad del cuerpo de absorber estos metales pesados. Entonces, esa sería mi aporte a las personas que nos están escuchando cuando estamos hablando de que no podemos controlar las contaminaciones de muchos alimentos que normalmente están en nuestro día a día, por una sencilla razón. Ecuador es un país que tiene muchos volcanes y cuando estos volcanes se activan, parte de lo que producen es metales pesados. Ahora, lo que pasa es que esa canela viene desde el Asia. Pakistán, viene de Pakistán o de China o de India, pero lo que te quiero decir es que es inevitable que tú tengas, por ejemplo, si tú te compras un suplemento alimenticio, ¿verdad? Y ese suplemento alimenticio, cualquiera que sea, no tiene una certificación de buenas prácticas, de todo lo que tiene que tener una buena marca, resulta que tú también te puedes estar contaminando. Por eso hay gente que me dice, usted alguna vez dijo que tomar selenio ayuda a evitar que ingrese el mercurio. Sí, es correcto, pero si ese suplemento de selenio que estás comprando está contaminado, no estás ayudando mucho. Es como el omega 3. Todos sabemos que los mares tienen una contaminación de metales pesados, mercurio, plomo, arsénico, cadmio. ¿Qué es lo que hacemos cuando compramos un suplemento de omega 3? Si no verificamos la certificación de pureza, es la peor forma de ingresar metales pesados. Entonces, es una educación que tenemos que hacer al consumidor, o sea, que la dieta sea muy variada y que cuando tú escojas un suplemento para tomar, no escojas cualquier suplemento, sino que te fijes un poco en cuál es la compañía y qué tipo de sellos de garantía ofrece la compañía que vende el suplemento. Rolando Galarza, si tienes quiere que lo asesores, algún tipo de alimentación para una persona con lupus. Ya, esto es una enfermedad autoinmune, entonces quiere decir que el sistema inmunológico está exacerbado. La primera recomendación que hago es que trates de controlar el tipo de grasa que le das de comer a la persona. Entonces, que trate de comer aceite de oliva, aguacate o frutos secos como fuente de grasa y evite todas las demás, ¿ya? Evite las grasas saturadas y que cuando les escojas los carbohidratos que le vas a dar, trates de que no eleven mucho el azúcar en la sangre. ¿Cómo te das cuenta? Porque si tú le haces un examen a esa persona cada 3 meses de hemoglobina glicosilada, si le sale alrededor de 5, 5.1, tú sabes que estás dándole los carbohidratos más óptimos, que son frijol, garbanzo, lenteja, quinoa, frutas, vegetales, pero la vamos a tratar de alejar de todo lo que es harina de trigo, porque el trigo molido hace una reacción que no le favorece. También lo vamos a tratar de alejar de una harina de maíz, de una harina de arroz o de cantidades muy grandes de arroz. Vamos a limitar siempre cuando le des arroz, ojalá fuera integral y que solo fuera la cuarta parte del plato, y lo va a ayudar aún más si le das suplementos de omega 3 porque es un poderoso antiinflamatorio. Lo que hace el sistema inmunológico es inflamar todos los tejidos y hay un exceso de inflamación y lo que tú quieres es controlar la inflamación. Entonces lo haces controlando el tipo
tipo de grasa que ingiere, el tipo de carbohidrato que ingiere y poniendo omega 3 de alta pureza porque eso produce resolvinas que resuelven procesos inflamatorios. ¿Algún consejo nutricional para ralentizar el envejecimiento? Mira, la Universidad de Stanford hizo un estudio que lo llevó a cabo 2 años y me parece genial porque empezaron a medir un montón de proteínas en el plasma sanguíneo que les ayudaron a controlar qué tan rápido envejece un órgano. Esto es importante porque se dieron cuenta que el 20% de la población que ellos estaban llevando en el estudio estaba envejeciendo más rápido de lo normal. Ya, entonces lograron identificar 4 vías en las cuales la gente envejece. Hay personas que debido a su genética, sus hábitos de vida, empiezan a envejecer más por daños en el hígado. Y de eso deriva a otra serie de daños que dicen que cuando tú haces que se envejezca demasiado rápido un órgano, tú estás aumentando un 20 a un 50% la probabilidad de mortalidad. Entonces tú sí tienes que preocuparte ahí y ver cuál es tu estilo, cuál es tu tipo. Ellos le llaman a eso agiotipos, es decir, que tú estás envejeciendo de una cierta forma. Entonces, hay personas que empiezan a envejecer por daños en el hígado, otras personas empiezan a envejecer por daños en los riñones, otras personas empiezan a envejecer porque su sistema inmune es demasiado activo y produce demasiada inflamación. Esas personas tienden a desarrollar diabetes tipo 2, por ejemplo. Y hay otras personas, o enfermedades autoinmunes, hay otras personas que también tienen un proceso de envejecimiento porque su metabolismo empieza a hacer a dañarse en ese estilo, entonces empiezan a subir colesterol, entonces tienen accidentes cardiovasculares. Entonces, dependiendo cuál es tu tipo, tú puedes decir en dónde te tienes que enfocar. Vamos a suponer que tú eres una persona que tiende a subir rápidamente colesterol, triglicéridos, entonces tú dices, bueno, yo voy a hacer ejercicio en la tarde. O sea, ya hay cierto tipo de ejercicios recomendados para poder controlar ciertos órganos. Si tú tienes un problema con el hígado y tu órgano que se está envejeciendo más rápido es el hígado, tú vas a decir, bueno, yo voy a tener que evitar el exceso de grasas y yo voy a tener que evitar el exceso de alcoholes. Entonces, así tú vas controlando. Si tu daño viene por el riñón, tú dices, no, yo no voy a sobrecargar mis riñones, yo voy a tener cuidado en las dosis que voy a consumir de proteínas. Entonces tú tienes que ir viendo en base a cómo tu cuerpo está mostrando en los exámenes de sangre, midiendo las proteínas plasmáticas, qué es lo que es tu vía para envejecer más rápido. Eso es interesante, lo acaba de publicar Stanford y me parece muy bueno porque tú puedes ir viendo. Entonces ellos dicen, todo lo que estamos hablando, si cuando van a un examen de sangre de control normal y ustedes se miden la hemoglobina glicosilada y les está dando 4.9 a 5.1, quiere decir que ustedes de verdad están en un campo donde están haciendo todo un estilo de vida que está haciendo una ralentización de su envejecimiento. Entonces ahí tienen una cosa facilita de hacer, económica de hacer, que te puede decir, ¿estoy yo realmente haciendo las cosas como para envejecer más rápido del promedio? Porque si yo envejezco más prematuramente un órgano, yo aumento un 20% o hasta un 50% las probabilidades de una mortalidad. Entonces sí vale la pena. Bueno. Marta, el día lunes tuvimos un almuerzo, los panelistas, y el Pochito fue todo apurado, como siempre anda como que se le va siempre el bus. Pero se comió primero todos los panes con ajo, que estaban riquísimos aquí en la Tarantela. A propósito, la comida en la Tarantela. No lo pongan en el banquillo al Pocho, yo también comí. No, yo también comí por si acaso, no solo el Pocho. En la Tarantela, la comida italiana, yo siempre había escuchado que en la Tarantela las pizzas son deliciosas. Pero me sorprendió porque la comida de plato fuerte fue... ¿Usted qué? A ver, ¿qué se comió? Espectacular. Yo me comí... Yo me comí, en cambio, usted comió eso, yo me comí un buen espagueti con bolitas de albóndiga. Pero repitió dos platos, un tiramisú, eso sí, juguito light. Claro. Yo me comí un espagueti con carbonara. ¿Pero qué tal estuvo? En la Tarantela. La Tarantela. Mejor lugar de comida italiana. Mejor lugar de comida italiana. En San Borondón, en el edificio Cima, aquí en los bajos de Radio Centro, en San Borondón, detrás de la clínica Kennedy, la Tarantela, recomendadísimo y los precios muy buenos. Ya, a ver, yo también iría a la Tarantela, perfecto, disfrutaría con mis amigos, pero lo que quiero explicar es eso. Acabamos de decir que se sabe que una persona está envejeciendo prematuramente cuando sus valores en la sangre de hemoglobina glicosilada superan 5.1, ¿ok? Ahí ustedes están haciendo mal. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos. Glicosilada mide cuántas veces ustedes comieron algo que hizo picos de azúcar y se pegó a la hemoglobina. Ok, entonces cuando ustedes mezclan pan
con espagueti y después un postre, eso no les digo, no se imaginan, no, 5.1 no, es mucho más. Oye, Martita, te doy una mala noticia para ti. Ya. Después de mandarme ese banquete, me crucé a la clínica Kennedy y me fui a bombardear la franja de grasa. Ya me la bombardeé el día. Se fue la luz. Se fue la luz. Gracias al ministro Santos y compañía. Bueno, después me bombardeé la franja de grasa. Ya inicié los bombardeos esta semana, así que vamos a ver cómo ¿Y qué nos va. opinas, Martito? O sea, el señor Pocho se come tremendo banquete y se va el de encebollado, de tour de encebollado que se va los domingos, y los corviches y las humitas. ¿Qué otra cosa que se come los sábados usted? Bollo. Y los bollos. A ver, yo te voy a decir lo que hace un doctor que siempre a veces nos manda a algunos pacientes. Él no quiere hacer una liposucción de un paciente sin antes no haber hecho una alimentación antiinflamatoria. ¿Por qué? La grasa es la reserva de las moléculas inflamatorias. Las moléculas inflamatorias destruyen tejidos, los dañan completamente. Entonces el cuerpo inteligentemente los engloba en grasa. O sea, el pocho vive inflamado. Claro, el pocho se inflamó con la comida, ¿verdad? El cuerpo lo recubrió de grasa y luego él rompe esa estructura que el cuerpo trató de hacer para protegerlo. Pocho, yo te banco. Oiga, Martita, solo una última cosa, porque yo soy fanático del aceite de oliva. Y Sí, siempre escucho perfecto, que el es aceite lo de oliva mejor. es rico en omega 9. 9. Ya, ok. La pregunta es, ¿cuánta dosis de aceite de oliva en un plato es mucho? Ya. Porque ya el aceite de oliva es grasa, ¿verdad? Ya, Tiene grasa. si yo quiero bajar de peso, yo debería solo consumir una cucharada de aceite de oliva en el almuerzo, una en la cena y media en el desayuno. Ok. Si ya. yo en cambio quiero ¿Pero mantener cucharada mi peso, de sopa o sopera, cucharada la de sopera, postre? Sopera, la sopera. ya, ok, la sopera. Hay gente que me dice, esto está dificilísimo, ¿cómo lo hago? Fácil, si usted tiene 4 miembros en su casa, ponga en una taza 4 cucharadas soperas de aceite de oliva y luego con una brocha para alimentos empieza a brochar la olla del refrito de la sopa, la olla del refrito de la menestra y luego hace la brocha a las pechugas de pollo y ya estuvo. Pero tú hablas de aceite de oliva, yo le echo al plato cuando me lo estoy comiendo. Está o sea, el bien, aceite de oliva sí. de la botella. Está perfecto, es mejor todavía, Ya, porque ok. quiere decir que no lo hiciste ni siquiera pasar por temperatura, sino que utilizaste todo el frío. poder antioxidante, Ok. ¿ya? Pero me refiero a que cuando la gente dice, si yo tengo que freír con aceite de oliva, ¿puedo? Claro que sí. Ya, pero ¿cómo hago para poder saber que toda mi familia come una cucharada? Simplemente la pones en una taza y con una brocha Y freír empiezas a con aceite de dosificar. oliva, cocinar con aceite de No oliva es hace mucho mejor daño. que el de girasol y que el otro de palma, Así todos es. estos que hay. Así es, y eso tú lo ves. Entras a de internet. coco creo que también, ¿no? Entras en internet y pones mi plato saludable, Escuela de Medicina de Harvard, y vas a ver clarito que dice, sí se puede someter a cocción el aceite de oliva y es el mejor de todos los aceites. Ok, listo. Marta, para consultas, ¿dónde se te ubica? Consultas profesionales, ¿dónde se te ubica? Nosotros estamos en el 1700 Nutrir o el 210-7039 o en Instagram como Marta Ríos GC o en Facebook como Marta Ríos Nutrición. Haga cita ahorita, desde ya para enero, porque Martita va a estar repleta de citas de toda la gente que va a comer pavo relleno, va a tomar... Da lo mismo, la va a pregunta tomar su whisky. de Esteban, ¿da lo mismo carne blanca o carne negra del pavo? No, siempre trata de coger la parte blanca. La parte blanca. Ajá. Pero esa es la más, entonces, Claro, esa es la más claro. rica. Por eso es que te digo que no quería hablar del tema. Está bien, pero bueno, hay que coger más de la parte blanca y menos de la parte negra. Entonces ya ahí estás. Siempre Bueno. la clave son como las cantidades, no exagerar. Y el moro de Bueno, lenteja también. mañana ahí, con arroz integral, el moro de lenteja.